por tu Espíritu Santo, gracias por eh, tener la oportunidad de estudiar tu palabra, de hablar de tus cosas, de tus caminos. Queremos conocerte cada día más, queremos aprender sobre ti, queremos aprender sobre tu voluntad, sobre tus propósitos, sobre tu corazón, y queremos aprender a ser personas que caminen en tu voluntad, Señor, que hagan lo que a ti te agrada, Señor, y por eso recurrimos a ti y a tu palabra para poder aprender de esa palabra viva que transforma nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos y te pido que todo lo que hablemos en esta tarde sea de bendición para sus vidas, de la misma forma que es bendición para mi vida también. Gracias, Señor, por este tiempo, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Bien, bueno, espero que me estén escuchando bien. Bueno, algunos están con problemas para conectarse, pero bueno, vamos a comenzar igual y rogamos al Señor de que se puedan conectar pronto. Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 6 y antes de leer el pasaje, quiero recordarles un poco el motivo por el cual estamos haciendo estas reuniones, estos estudios. Y la verdad que el motivo fundamental para hacer estos estudios es porque entendemos que la palabra de Dios es lo más importante para la vida de las personas, de los seres humanos. La palabra de Dios es lo que nos va a transformar, lo que nos va a cambiar, lo que nos va a guiar y nos va a enseñar tantas cosas. Y por eso es que estudiamos la Biblia, por eso es que hacemos esto, porque realmente vemos el valor y la importancia que tiene estudiar la Biblia. La Biblia no es igual que cualquier otro libro, no es lo mismo que cualquier otro material que podamos leer o alguna otra cosa que podamos aprender. La Biblia es la palabra de Dios y por eso estamos haciendo esto, porque entendemos de que hay muchas personas que están necesitando poder aprender verdaderamente lo que la Biblia dice y eso es lo que queremos hacer. Entonces, en este sentir, les recuerdo de que puedan sentirse libres de invitar a otras personas que puedan sumarse semana a semana, porque justamente la idea es poder llegar a más personas para bendecir a más personas. Simplemente ese es el objetivo. Así que puedan sentirse libres para invitar, eh, usando el link que les paso siempre o el mensaje que paso cada jueves, que lo puedan compartir a otros para invitar a que se sumen también. En parte, digamos, tratamos de hacerlo con un grupo, entre comillas, reducido, en el sentido de que no lo estamos publicando abiertamente, como decir, en Facebook o en Instagram o algo por el estilo, porque hay un tema de seguridad en ese aspecto. Si se sube cualquier persona que es totalmente desconocido, nosotros no sabemos eh, con qué intención va a subir la gente. Están ocurriendo algunos casos de inseguridad en ese aspecto, entonces por eso no lo hacemos, no lo publicamos demasiado abiertamente, pero sí, la idea es que lo publiquen entre las personas que ustedes conocen cuando crean que es apropiado para compartir, así que los animo a esto. Ahora sí, vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Quiero hacer una Gaby, aclaración más. Sí, ¿se le puede poner un título a esto? sí. Bueno, el título sería El diluvio o el pecado del hombre, siendo, bueno, tendría que pensar un título más apropiado antes de comenzar, pero sería el juicio El de ju- Dios sobre el pecado del hombre, podríamos decir. Ahí está, el juicio de Dios, muy bien. O sobre el pecado de la humanidad, más en general, vamos a ponerlo El más abiertamente. juicio, De Dios sobre el pecado de la humanidad. Pero no vamos a hablar tanto ahora sobre el pecado de una persona en particular, sino sobre el pecado de la humanidad en general. Bueno, vamos a leer Génesis 6 del 1 adelante y voy a hacer una aclaración más. Generalmente venía leyendo lo que es la Reina Valera. A partir de ahora vamos a utilizar más que nada la Biblia de las Américas, pero cualquier traducción que ustedes tengan está bien igual, solamente que quiero hacerles esta aclaración por si alguno lee una Reina Valera, va a ver que puede haber algunas palabras que estén diferentes en algún aspecto, y bueno, no es mayor problema, es simplemente una diferente traducción. Bien, dice así: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban,
Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellos les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos, y Noé andaba con Dios. Y Noé engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente en la tierra. Y hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y las calafateras por dentro y por fuera. Y bueno, hasta aquí vamos a leer, no vamos a leer toda el armado del arca y todo lo demás, pero hasta aquí vamos a leer por ahora. Bien, entonces hay varios temas que quiero ver en estos versículos y vamos a leer después algunos versículos más, pero algunos que me parecen sumamente importantes. Y primero vamos a hacer esta aclaración con respecto al tema de lo que son los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que son algunos versículos que pueden ser quizás un poco confusos para, digamos, si uno lo lee sin un poco de contexto. Hay básicamente dos teorías doctrinales, vamos a decir, con respecto a qué se refiere cuando habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. La primera teoría habla de referente a los 2 hijos de Adán. Adán tuvo 3 hijos principales, después tuvo muchos más, pero tuvo 3 hijos principales. El primero fue Abel, que murió, después estuvo Caín, que mató a Abel, y después estuvo Set. Entonces vemos que de la descendencia de Caín, la mayoría de los hombres que vivieron en la tierra se apartaron de Dios y fueron pecadores. Sin embargo, los de la descendencia de Set eran más los que buscaban a Dios y que, vamos a decir, uso una palabra como, ahora no recuerdo exactamente la palabra que utiliza, la leímos el otro día, pero dice que, acá está, en el 4:26 dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Los hombres a invocar el nombre del Señor. Entonces vemos que los hijos de Set eran los que invocaban el nombre del Señor y los hijos de Caín eran los que estaban más en pecado. Entonces, en ese aspecto, la primera teoría doctrinal piensa de que cuando habla aquí de los hijos de Dios, se está refiriendo a la descendencia de Set, que eran los que buscaban o los que invocaban a Dios. Sin embargo, los que eran las hijas de los hombres se estaría refiriendo a la descendencia de Caín, que era la descendencia que estaba más en pecado. Esa es una posición bíblica con respecto a este aspecto. La otra posición bíblica es de creer que los hijos de Dios se refiere puntualmente en este caso a ángeles o demonios, pero básicamente a espíritus, no a seres humanos, y que cuando habla de las hijas de los hombres se refiere directamente a las mujeres, a las hijas humanas. ¿Sí? Entonces, en esta posición bíblica estos serían ángeles y estos serían seres humanos. Y esto se basa básicamente en segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, que hay un pasaje que da a entender esta idea. Dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno,
y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y continúa. Entonces, esta asociación de estas dos cosas que ocurren juntas aquí, que primero está hablando de que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿sí? Y enseguida empieza a hablar de que Dios no perdonó el mundo antiguo en tiempos de Noé. Entonces, esta asociación de aquí, que es una asociación análoga a la que vemos aquí, en donde primero, volvemos a Génesis, en donde primero ocurre este tema de los hijos de Dios que se asocian con las hijas de los hombres, y inmediatamente después viene toda la historia del diluvio, y son dos partes interconectadas. Entonces, esta asociación da a entender de que aquí cuando habla de los hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles que luego fueron castigados por Dios. Además de esto, podemos ver de que esta expresión de hijos de Dios se utiliza en gran parte del Antiguo Testamento refiriéndose mayormente a ángeles y no a seres humanos. Un ejemplo de esto puede ser Job capítulo 1. Fíjense que dice, fíjense, versículo 6, Job 1:6 dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Entonces aquí, cuando habla de los hijos de Dios que se presentaron delante del Señor, se está refiriendo a los ángeles que se presentaron delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, aquí está utilizando esta expresión de los hijos de Dios para referirse, en este caso, a ángeles o demonios, o a ambos grupos como uno solo. Entonces, otro de los puntos importantes es que el libro de Job probablemente haya sido escrito por el mismo Moisés aproximadamente en el mismo tiempo en que fue escrito Génesis. Entonces eso nos da a entender también de que la misma expresión se refiere a la misma cosa en los dos pasajes. Entre estas dos posturas, yo me inclino a creer esta segunda postura de que estos eran ángeles que estaban procreando a través de mujeres, ¿sí? ¿Cómo es esto posible? Nosotros no lo sabemos. No sabemos cómo es posible de que esta relación hubiera podido de alguna forma funcionar, digamos, pero lo cierto es de que esto dio lugar a gigantes en la tierra que, fíjense, ¿no? Cuando se unieron las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos, ¿sí? Estos gigantes son frutos de esta unión, y esto se los llama héroes, entre comillas. No tiene una connotación positiva esto de héroes, sino como de grandes guerreros o algo por el estilo, ¿sí? De alto renombre. Entonces esto también nos daría la idea de apoyar esta idea de que los hijos de Dios se refiere ángeles. De todas maneras, como vimos en Segunda de Pedro, ahí vamos a Segunda de Pedro un momentito, en Segunda de Pedro capítulo 2, Dios no perdonó a estos ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó al foso de tinieblas y los reservó para el juicio. Estos ángeles quedaron, digamos, directamente encerrados, y a partir de aquí, si esto es cierto de que se refiere a ángeles que estuvieron con hijas de hombres, entonces la conclusión bíblica sería que esto no puede volver a ocurrir en la actualidad. Es algo que está prohibido y negado completamente por parte de Dios. Entonces esto no es algo que pueda volver a ocurrir. La Biblia no nos da indicio de que sea posible que esto pueda volver a ocurrir, pero sí nos da indicio de que esto es algo que ocurría en aquel momento. Bien. Con respecto a esta aclaración, ¿queda más o menos claro con respecto a qué se refiere entonces a los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Se entiende la idea? ¿Queda alguna duda con respecto a este tema? Bien. Amén. Ok, buenísimo. Buenísimo. Bien, entonces, habiendo aclarado esto, quiero transmitirle estos conceptos que me parecen muy importantes. Si esto es así, de que esto se refiere a que los hijos de Dios son ángeles, fíjense de que aquí el propósito de Satanás tenía que ver fundamentalmente con impedir el cumplimiento de lo que se llama
el protoevangelio, que es el versículo de Génesis 3:15, que leímos hace unos días atrás, que decía: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanear. Y una de las cosas que decíamos, que este pasaje está anunciando desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, Dios les anuncia la venida de un Salvador a quien llama la simiente de la mujer. Y esta simiente de la mujer sería quien herirá en la cabeza a Satanás. Pero para que esto pueda ser cierto, esta simiente debe ser humana y debe ser descendiente de la mujer, debe ser humana. Si la simiente no es humana, no puede salvar a la humanidad. Ese es el punto fundamental de esta idea. Entonces, el Salvador, como decíamos hace algunas semanas atrás, debe ser sí o sí humano, descendiente de la mujer. Entonces, vemos de que si esto es cierto, de que los ángeles estaban tratando de tener hijos con las hijas de los hombres, lo que estaban intentando de hacer es prohibir o impedir, mejor dicho, la posibilidad de que la simiente pudiera venir de la mujer, que impedir, o mejor dicho, imposibilitar que la existencia de una simiente completamente humana. O sea, que estos versículos tenían un objetivo muy claro. ¿El objetivo cuál era? Destruir la posibilidad de un Salvador. Y lo que estaban intentando hacer era, digamos, destruir los planes de Dios. Ahora, Dios entonces detiene esta obra muy rápidamente, ¿sí?, con lo que sería el diluvio, y apresando a los ángeles, como vimos recién, para que esto no vuelva ya a ocurrir, ¿sí? Entonces, Dios detiene esto. Pero vemos un poco más lo que tiene que ver con la humanidad, digamos, y con el corazón de la humanidad. Hay varias cosas que están diciendo estos pasajes que son sumamente importantes. Primero y principal, aquí en el versículo 3 dice: no contenderá para siempre con el hombre, o sea, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Sí? Esto está hablando no solamente de la limitación del ser humano, sino está hablando un poco también de lo que tiene que ver con su propio pecado, ¿sí? Fíjense versículo 5, dice: vio el Señor que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y además de esto, que era mucha la maldad, que toda intención de los pensamientos del corazón era hacer siempre el mal. Dios estaba mirando el corazón de los seres humanos. Y esto es algo tremendamente importante, porque aún muchas veces nosotros cantamos o decimos que el Señor mira el corazón, que el Señor mira el corazón, que a Dios lo que le interesa es nuestro corazón, y continuamos con esta idea, este pensamiento de que a Dios le interesa nuestro corazón y que Dios mira nuestro corazón. Y esto es realmente cierto. El punto es de que cuando Dios mira el corazón del ser humano, cuando Dios mira mi corazón y cuando Dios mira tu corazón, lo que Dios ve es que toda intención de los pensamientos de mi corazón es hacer siempre el mal. Así que debemos tener mucho cuidado con esta idea cuando enseñamos o cuando decimos de que el Señor mira el corazón, porque estamos diciendo algo cierto, pero incompleto. El Señor mira siempre el corazón de los seres humanos, y el Señor siempre ve que lo que tenemos en nuestro corazón son malos pensamientos, pensamientos para hacer el mal, pensamientos de destrucción, pensamientos de pecado. Y si no tenemos pensamientos de pecado, es porque el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros y cambió nuestro corazón. Porque si fuera por nosotros, nosotros seguiríamos en nuestras intenciones de nuestro corazón, que es hacer siempre el mal. Así que cuando decimos o cuando pensamos esta idea de que Dios pueda ver algo bueno en mí, es absolutamente gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, y no es por nosotros mismos.
Si fuera por nosotros mismos, siempre lo único que vería Dios en nosotros es nuestra intención de hacer siempre el mal. Pero esto es lo que Dios vio en la tierra. Esto es lo que Dios vio en los hombres. Vio la maldad, vio la violencia, ¿sí? Vio la destrucción. Eso es lo que vio. Entonces, viendo todo esto, lo primero que hace Dios es poner un límite a los hombres y ponerle de límite los 120 años. Ahora, con respecto a esto de los 120 años, es importante aclarar algo. Si seguimos leyendo la Biblia, vamos a ver de que muchos hombres al principio vivían 900 años, como Matusalén, que decimos que vivió 969 años, que vivían muchos años, pero en la medida que fue pasando el tiempo, la humanidad empezó a vivir cada vez menos cantidad de años. Noé mismo vivió alrededor de unos 500, que ya representa casi la mitad que muchos de los otros hombres. Y con el continuar del tiempo, cada vez más vemos de que los hombres vivían menos y menos y menos tiempo. Entonces, esto no quiere decir, esta limitación, no quiere decir que inmediatamente todos los hombres que tuvieran más de 120 años murieron automáticamente, no, sino quiere decir de que fue un proceso de transformación en la cual la humanidad empezó cada vez a vivir menos tiempo. Y aún hoy, tampoco quiere decir de que es imposible que alguien viva más de 120 años, porque potencialmente podría ocurrir de que alguien viva algún tiempo más de unos 120 años, pero es extremadamente raro. Esto no es una imposibilidad categórica, no está escrito de forma de una imposibilidad categórica, es imposible, sino está puesto de una forma en que Dios limitó la edad de los seres humanos, y más allá de alguna excepción que pueda vivir algunos días más, es prácticamente muy difícil. Y de hecho creo que hoy por hoy no hay nadie que viva más de 110 años inclusive. Pero es bueno saber de que esto es una limitación de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios estaba viendo a los seres humanos, ¿sí? Estaba viendo el corazón de los seres humanos, estaba viendo lo que los seres humanos eran. Bien, ahora hay otro tema importante acá, que dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No contenderá, o sea, no va a pelear mi espíritu, no voy a estar en pelea con el hombre, ¿sí? Lo que Dios está diciendo es, nadie tiene ni la capacidad ni el derecho de pelear conmigo, entonces yo voy a limitar al hombre y punto, y se acabó. Esto es una decisión unilateral en donde ya el hombre no tiene chance. Dios dice, no va a contender el hombre conmigo, no va a pelear. Dios no tiene ningún interés en pelear con el ser humano y los seres humanos no tienen ninguna capacidad de pelear con Dios. Y esto también es sumamente importante, porque a veces tenemos esta idea equivocada, ¿no? De hecho, a veces hasta aceptamos si, por ejemplo, alguien está pasando por sufrimiento, por dificultades o lo que sea, y que pueda como enojarse con Dios y pasar un tiempo enojado con Dios hasta que después Dios le hace entender o algo por el estilo. La realidad es que nosotros como cristianos no tenemos ningún tipo de autorización de pelear con Dios. Y si no, podemos ver lo que le pasó a Job, por ejemplo. Si vamos a Job 40, por ejemplo, para leer solo unos versículos, 41 dice, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? O sea, está diciendo, ¿podrá Job, que está tratando de censurar a Dios, pelear, contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. O sea, el que intenta retar a Dios, que responda a esto. Y esto es casi un tono de enojo de parte de Dios. Entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Está diciendo, si hablé antes y traté de contender y de pelear con Dios, ya no lo voy a hacer, no voy a volver a responder. Si antes aún hablé 2 veces, ahora no voy a añadir más nada. Job está reconociendo que no tiene la capacidad
de contender con Dios. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo: ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Está diciendo Job: ni ningún ser humano puede realmente anular el juicio de Dios o puede tratar de condenar a Dios para justificarse a sí mismo. Entonces, si Job, siendo justo, no es autorizado de parte de Dios para contender contra él, nosotros tampoco tenemos autorización para contender contra Dios. Dios dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre es carne. Para que nosotros tuviéramos la oportunidad de contender con Dios, nosotros deberíamos ser Dios. Pero como no somos Dios, sino que somos hombre, carne, entonces no podemos contender con Dios, con su espíritu. Y esto es sumamente importante. Bien. Antes de seguir avanzando con otra idea, quiero avanzar un poco más en este tema del pecado del corazón, ¿sí? Que me gustaría mencionar un versículo que antes me estaba por saltear. Fíjense lo que dice Jeremías 17, 9 al 10. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, en estos versículos vemos dos puntos importantes. Por un lado es de que el corazón del ser humano es completamente pecador, y si Dios mira el corazón, Dios mira el pecado del corazón, porque es lo único que haya en él. Y por otro lado es que si así como somos los seres humanos, no podemos contender con Dios. Dios no se agrada, no le simpatiza, no es algo que lo acepta porque Dios es bueno y simplemente Dios no acepta que nosotros tratemos de contender contra Dios, porque Dios es Dios, Dios es rey, no es como nosotros, Dios no es un ser humano como nosotros. Bien. Bien, entonces la maldad era mucha del ser humano, el hombre siempre estaba inclinado al mal, toda carne se había corrompido. Fíjese versículo 12 aún, unos versículos más abajo, dice: miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto lo estamos viendo desde la primera clase que hablamos: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Toda la tierra, toda carne había corrompido su camino. ¿Sí? Bien. Ahora, Dios se duele del pecado. Vamos a leer este versículo del 6 nuevamente, vamos a detenernos un segundo. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y podríamos buscar Reina Valera para ver lo que dice, porque también creo que hay un poco de confusión con respecto a la traducción de la Reina Valera ahí en capítulo 6, verso 6. Fíjense lo que dice 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, el problema es con esta palabra de que se arrepintió. Entonces, si Dios se arrepintiera, estaríamos diciendo de que Dios no es perfecto, sino que Dios puede hacer algo y luego cambiar de opinión y tratar de cambiar porque se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal. Y la verdad es que este versículo no está diciendo que Dios se arrepintió en el sentido de cómo nosotros los seres humanos nos podemos arrepentir. No está hablando de eso. Lo que está hablando es, mejor como lo expresa la Biblia de las Américas, es que le pesó en el corazón a Dios haber hecho el hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Pero eso no quiere decir que Dios haya hecho mal en haber creado al hombre como lo creó. Dios creó al hombre como lo creó y lo creó bueno, como decíamos desde que hablábamos de Génesis 1, ¿sí? Génesis 1, fíjense lo que dice. Vio Dios que era bueno, y de todo dice que dijo Dios que era bueno, dijo Dios que era bueno, dijo Dios que era bueno, todo, aunque aún el ser humano vio Dios que era bueno, fíjense, y vio Dios que todo lo que había hecho aquí era bueno en gran manera.
¿sí? Entonces, si todo lo que Dios hace es bueno en gran manera, Dios no puede arrepentirse de lo que hace. El sentido de la palabra arrepentimiento, como lo utiliza acá, en en la Reina Valera, es en un sentido, vamos a decir, antropomórfico. Está diciendo, está expresando un sentir, una emoción en Dios, la expresa en términos humanos para que nosotros lo podamos comprender, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos, hablamos del brazo de Dios, no quiere decir de que Dios tenga brazos. Estamos usando un antropomorfismo, estamos usando una palabra que aplica para los seres humanos, le estamos aplicando a algo que no es un ser humano para explicar una idea, ¿sí? O por ejemplo, cuando podemos decir, a ver, ¿qué otro ejemplo podemos decir? Hay muchos casos de eso, aún por ejemplo cuando se puede hablar a veces de las cosas o hasta de los animales, se puede hablar en términos humanos para expresar ideas y conceptos sí, un concepto, pero eso no quiere decir eh, 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 no quiere decir que de lo que estemos hablando sea un ser humano, sino estamos hablando en términos humanos para que se comprenda. De la misma forma estamos hablando de Dios en términos humanos para comprender que a Él le dolió en el corazón, pero eso no quiere decir de que Él se hubiera arrepentido realmente de haber creado a la humanidad. Pero sí es importante entender esto, que a Dios le pesó en el corazón. A Dios le pesó en el corazón haber hecho al hombre. ¿Por qué? Por la intención de los pensamientos del corazón del hombre, que era hacer siempre el mal. A Dios le pesa cuando ve a la humanidad en pecado. A Dios le pesa. Y por eso también es algo tan importante cuando leemos la Biblia, poder entender el corazón de Dios en la Biblia. Porque realmente muchas veces queremos entender el corazón de Dios y no vamos a leer lo que la Biblia dice y entonces no podemos conocer el corazón de Dios. Si leemos la Biblia nos está mostrando cómo es el corazón de Dios. A Dios le pesó en su corazón, sintió tristeza en su corazón por la intención de los pensamientos del corazón del hombre, por la maldad de los hombres. Y esto es sumamente importante. Entonces dijo Dios, barreré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Ahora, ¿qué pasa? Si Dios elimina a toda la humanidad completamente, ¿cómo hace Dios entonces para cumplir la promesa que dio en Génesis 3:15 a Adán y Eva? El protoevangelio, esto lo vamos a seguir repitiendo, este es el nombre que se da a Génesis 3:15, el protoevangelio, es la primera versión simplificada del evangelio. Esta versión dice de que iba a venir una simiente de una mujer para destruir a Satanás y herirla en la cabeza. ¿Cómo hace Dios para cumplir su promesa en Génesis 3:15 si borra de la faz de la tierra al hombre? Y esto es sumamente importante. Por eso dejó Dios a un hombre, porque de este hombre vendría la simiente. De este hombre. Y esto es importante, porque si Dios aún destruye a Noé, entonces ya no puede cumplir más su palabra que había prometido. Y fíjense que ahí vemos nuevamente la intención de Satanás y de los demonios. ¿De qué? De producir la destrucción en los seres humanos. ¿Para qué? Para que Dios sea un mentiroso. Eso es lo que está tratando de hacer. Está tratando de imposibilitar el cumplimiento de la salvación como Dios le había prometido. Pero lo bueno es que Dios cumple sus promesas. Entonces dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Esta palabra perfecto aquí no tiene el mismo sentido que la palabra perfecto como nosotros la utilizamos en el español actualmente. Esta palabra perfecto tiene el sentido de completo, que no le falta nada, adecuado para el uso al que se merece. Por ejemplo, vamos a decir, si yo necesito
un destornillador en particular, para sacar un tornillo particular, puedo tener el destornillador perfecto, que sería el destornillador que va acorde al tornillo que yo necesito sacar o poner, ¿sí? Eso no quiere decir de que el tornillo sea en sí mismo perfecto como Dios para todo, no. Dios es perfecto para todo siempre, pero Noé en este caso es la misma idea, que era perfecto para lo que Dios le iba a mandar a hacer. No quiere decir de que Noé fuera completamente justo o completamente perfecto, sino que no era suficientemente justo y perfecto para la obra que Dios le iba a encomendar. Esto no lo hace a Noé completamente santo, sino lo hace apropiado para lo que necesitaba hacer. Entonces dice que Noé era un hombre justo. Noé entonces fue elegido por Dios para preservar a la raza humana. Ahora, mi pregunta sería, si Dios, porque la historia de todo el diluvio la conocemos, y si no la conocen, lo animo a que lea Génesis capítulos 6, 7, 8 y 9. Son tremendos capítulos, ¿sí?, para leer, para conocer mejor la historia. No lo vamos a leer todo, vamos a saltear la gran parte de estos capítulos. Pero mi pregunta sería la siguiente. De la misma forma que Dios destruyó a toda la humanidad y dejó solo a Noé, ¿usted sabe qué es lo que pasó luego de Noé? Luego de Noé, la humanidad se volvió a corromper. Sí, vamos a seguir estudiando sobre la corrupción de la humanidad posterior a Noé, quizás probablemente la semana que viene. Pero mi pregunta sería, si Dios destruyera hoy toda la humanidad y dejara al hombre más justo que existe hoy en la tierra, solamente a ese hombre y a su esposa, pensando que sea la mujer más justa que existe sobre la tierra, ¿cómo sería la humanidad, vamos a decir, 100 años después de una destrucción completa de toda la humanidad? ¿Usted piensa de que Dios podría de esa forma mejorar a la humanidad y que entonces la humanidad empiece a ser buena, si destruye a todos los malvados del mundo y solo deja al hombre y a la mujer más justos sobre la tierra? Y la respuesta es que no. El mundo va a volverse a corromper y va a volver a estar tan corrompido como antes en solo cuestión de algunos pocos años. ¿Cómo lo sabemos? Es simple, porque leemos la historia de Noé y vemos que esto es lo que pasó. Dios eligió al hombre justo y perfecto, y así luego de haber elegido al hombre justo y perfecto y a su familia, y destruyó a todos los demás, y al poco tiempo toda la humanidad se había vuelto a corromper. Ahora, para poder entender un poco más lo que Dios estaba haciendo, quiero leerles unos versículos que creo que muchas veces no le damos el sentido que realmente tiene, y vamos a leer en Jeremías 18, versículo del 1 al 12, que tiene que ver con la historia del alfarero. Y hay muchas canciones, ¿no?, con respecto al alfarero y que Dios es el alfarero, y no entendemos, ¿sí? Aún hay una canción que dice, ¿cómo es que dice? Destrúyeme y hazme otra vez, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Entonces quiero leerlo y vamos a tratar de entender un poquito. Dice en Jeremías 18:1, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí, como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que estaba pensando traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación, de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo a mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Ahora pues, habla a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor,
y aquí yo estoy preparando una calamidad contra vosotros, tramando un plan contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Pero ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Entonces, el punto es este. Dios es como un alfarero que va construyendo, va haciendo su vasija en sus manos. Si bien este capítulo de Jeremías 18 aplica fundamentalmente a la casa de Israel, o sea, a la nación de Israel, y no a los cristianos ni al resto de la humanidad, pero vemos el mismo concepto, la misma idea siendo aplicada en Génesis. Dios construyó a la humanidad como una vasija que luego se le deshizo en sus manos por el pecado del corazón del hombre. Y cuando Dios está entonces destruyendo la vasija para volviéndola a hacer, estamos hablando puntualmente en Génesis de una destrucción mundial de toda la humanidad, dejando solo vivo a uno. Cuando hablamos de que el alfarero, que Dios es el alfarero, lo que estamos diciendo es que Dios tiene potestad para destruir y volver a comenzar todas las veces que quiera. No estamos hablando simplemente de que Dios moldea un poco nuestras vidas y si estamos tristes, entonces solamente que Dios está moldeando nuestras vidas. Se está hablando de algo mucho más profundo. Está hablando de que Dios es la autoridad sobre toda la humanidad para destruir y reconstruir como Él quiere. Es algo bastante más profundo que simplemente una cuestión emocional de cómo nos sentimos y vamos a decir, es solamente cómo Dios está trabajando en nuestras emociones. Está hablando de algo de mucho más profundo. De la misma forma, Dios hizo en tiempos de Noé. Dios destruyó, vamos a decir, entre comillas, para poder entender el ejemplo, la vasija de la humanidad y la volvió a reconstruir en tiempos de Noé. Eso fue lo que hizo. Pero fíjense que también en Jeremías 18 hay otro concepto bien importante. Es el punto este, de que cuando Dios amenaza y dice, ¿sí? Voy a matar, a destruir, a arrancar y a derribar, lo está hablando para que esa nación puntualmente, o esa persona, o ese grupo de personas, se vuelvan de su maldad. Entonces Dios se va a arrepentir de traer ese mal. Entonces, si Dios está hablando de edificar y de plantar y de construir, pero esa nación, esa persona o ese grupo empiezan a desobedecer, no obedeciendo a la voz de Dios, entonces Dios va a destruir, no va a bendecir como había prometido, sino que va a destruir. Esta es la idea. El mundo tenía que haberse arrepentido de su pecado. Como el mundo no se arrepintió de su pecado, entonces vino la destrucción sobre el mundo en donde solo Noé y su familia pudieron ser salvos. Esta es la idea del alfarero. Fíjense qué tremendo. Dios está destruyendo a la humanidad para volverla a recrear. Ahora, quisiera avanzar un poco con un punto que es bien importante también, avanzando en esta idea de lo que Dios está haciendo. Versículo 18. Desde antes de que se suban al arca, Dios le avisa a Noé y le dice esto: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios le avisa de que iba a establecer un pacto con Noé, pero este aviso Dios no lo cumple hasta después de que pasa el diluvio y que la humanidad es destruida. Y vamos ahora al capítulo 8, versículo 21 más o menos. Fíjense lo que dice. Esto está hablando ya luego de que salieron del arca, ¿sí? Aconteció en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero se secaron las aguas sobre la tierra, y Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba la superficie seca, ¿sí? Entonces ellos salen del arca, y dice, salió pues Noé con sus hijos y las mujeres de sus hijos, y dice versículo 20, edificó Noé un altar, y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar.
Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Fíjense, primero y principal, Dios hace esta promesa, este pacto con Noé, a conciencia y sabiendo que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. O sea, Dios, aún sabiendo esto, establece el pacto con Noé y dice: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, nunca más la volveré a destruir de la forma en que lo he hecho. ¿Sí? Y esto es importante. Antes del arca, antes del diluvio, la intención del corazón del hombre era mala. Luego del diluvio, la intención del corazón del hombre seguía siendo mala. ¿Sí? No cambió la intención del corazón humano. El diluvio no transformó el corazón del ser humano. Y esto es bien, bien importante. El diluvio no transformó el corazón humano. Lo único que transforma el corazón humano es el Espíritu Santo en la conversión, como lo venimos viendo en las últimas semanas. Es lo único que transforma el corazón del hombre. El Espíritu Santo en la conversión. Si no, la intención del corazón es aún mala, aún después del diluvio. De todas maneras, Dios promete de que nunca va a destruir la tierra de la misma forma como lo ha hecho antes. Bien, entonces esto nos da una confianza muy grande, sabiendo de que no importa qué tan malo pueda transformarse el corazón del hombre y a qué nivel de pecado pueda llegar la humanidad, Dios no va a volver a destruir la tierra de la misma forma que lo ha hecho antes. No puede volver a haber otro diluvio. Eso es lo que está diciendo, no puede volver a haber otro diluvio. Dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Bien, entonces Dios hace un pacto con Noé de que no va a volver a destruir la tierra con agua. Y vamos a seguir leyendo capítulo 9, versículo 8. Dice así: entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces acá aclara un poco más de que nunca más va a volver a ser exterminado el hombre por medio del diluvio. ¿Sí? No quiere decir que nunca más vaya a ser exterminado el hombre sobre la tierra, y ahí vamos a ver algunos versículos que dicen que sí, sino de que nunca más va a ser una destrucción por medio del agua, y esto es un pacto perpetuo con la humanidad y con toda la creación. ¿Sí? Bien, pero ahora para entender un poquito más qué es lo que... ¿cuál es el destino de la humanidad en ese aspecto? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, dice así: pues cuando dicen, ¿no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces, aquel mundo del tiempo de Noé, fue destruido siendo inundado con agua? Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Entonces, de la misma forma que hubo una destrucción por agua en tiempos de Noé, va a haber una destrucción por fuego en tiempos de la segunda venida de Cristo. Una destrucción por fuego, y está toda la creación sujeta a esa futura destrucción por fuego. Podemos ver muchos otros versículos que hablan de esto. Por ejemplo, cuando dice que Dios va a sacar a la cizaña y la va a echar en el fuego, ¿sí? O cuando Dios dice, bueno, hay muchos versículos que hablan con respecto a este tema, pero la idea es que la humanidad va a volver a ser destruida en un futuro de la misma forma.
Pero entonces, Dios les da a Noé un mandamiento. Volvemos a Génesis 9. Dios le da a Noé algunos mandamientos. Capítulo 8, verso 17. Recalco esto. Dice, saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Dios vuelve a darle a Noé el mismo mandamiento que Dios le dio a Adán antes. Dios le mandó a multiplicarse, ahora Dios le da el mismo mandamiento a Noé de multiplicarse. ¿Sí? Para todos los que nos gusta comer carnes, acá viene el permiso que Dios le da a Noé para comer carne. Fíjense, 9.3 dice, todo lo que se mueve y tiene vida os serán para alimento, todos os lo doy como os di la hierba verde. Antes, en Génesis 1.29, Dios le había dado a Adán el permiso de comer de toda semilla y todo árbol que tiene fruto, pero no le había dado el permiso de comer carne. Pero ahora, en Génesis 9.3, Dios le da a Noé el permiso para comer alimento de la carne. ¿Sí? Bien, y otro tema importante acá, de forma diferente en realidad, de como Dios antes le dijo a Adán de que podía sojuzgar la tierra, ahora vemos en 9.2 esto. Dice que el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales y sobre todas las aves del cielo y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Este versículo es muy diferente al versículo en donde Dios le dice a Adán que sojuzgue la tierra. Dios le dio autoridad a Adán para sojuzgar la tierra, pero acá no le está dando Dios autoridad a Noé para sojuzgar la tierra, sino está diciendo de que los animales van a tener terror y temor de los seres humanos, que es muy difícil, es muy diferente, ¿sí? No es lo mismo cuando Dios le da una autoridad, le delega una autoridad al hombre, una autoridad que el hombre perdió. Ahora lo que viene es un terror que la creación tiene a la humanidad, que es muy, muy diferente. Esto no nos habla de que la humanidad tiene autoridad sobre la creación, sino de que la creación le tiene terror y temor a la humanidad, y con justa razón. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es el efecto del pecado en la humanidad en sí mismo, el efecto del pecado en la humanidad. Como el pecado va produciendo cambios, no solamente en el ser humano, en la creación, en su relación con las cosas, en todo, el pecado va produciendo un cambio cada vez más profundo y cada vez más impactante. Aún más, esta expresión aquí, en vuestras manos son entregados, esto es más una expresión como de victoria en la guerra. Fíjense cuál es la diferencia. Vuestras manos son entregados. Cuando, por ejemplo, Dios mandaba al pueblo de Israel a vencer, mejor dicho, a pelear contra otra nación, si Dios les daba la victoria, Dios les decía a ellos, en vuestras manos serán entregados. Está diciendo, van a pelear y van a ganar. Entonces, esto es lo que está diciendo. Es que el ser humano ahora va a pelear con la creación y le va a vencer. ¿Sí? Pero no que tenga una autoridad, sino está hablando más en un sentido como que la humanidad va a entrar en guerra con la creación de alguna forma. Y que la humanidad va a tener más poder sobre la creación, pero no por una autoridad delegada, sino tiene más un sentido de conflicto y de guerra. Bien, entonces ahora, ¿cuáles son todas las implicaciones de lo que estuvimos hablando hoy? De cómo es el corazón del ser humano y cómo vino destrucción sobre la humanidad y cómo aún después de la destrucción el ser humano siguió teniendo este mismo corazón, ¿sí? Y que un corazón que de verdad hizo conmover a Dios y que lo hizo afligirse, lo hizo sentir el peso del pecado del corazón del hombre. Dios lo sintió en su propio corazón. Vemos un poco todo esto, pero vemos que Dios destruyó a la humanidad en ese aspecto. Y aunque ahora tenemos una promesa de que Dios no va a volver a destruir la tierra de la misma forma, sí tenemos que entender de que viene un futuro en donde Dios va a destruir la tierra, pero ahora por fuego y ya no más por agua. Y vamos a volver a leer 2 de Pedro capítulo 3,
Verso 8. Fíjense lo que dice. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos le entienden por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, el día de que vuelva Cristo a reinar sobre la tierra, dice, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en los cuales los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nuevas tierras en los cuales mora la justicia. Qué tremendo. Esto lo que está diciendo es que de la misma forma que antes el mundo fue destruido por agua, ahora el mundo va a ser destruido por fuego. Y si nosotros sabemos esto, sabemos lo que pasó antes y sabemos lo que va a pasar después, entonces, ¿cómo es posible que nosotros caminemos de una forma que no sea de una forma de conducta santa y en piedad y esperando la venida del Señor? O sea, si tenemos el entendimiento que eso es lo que hizo en tiempos de Noé, y que esto es lo que va a hacer en el tiempo de la venida del Señor, entonces no queda otra opción de que nosotros vivamos en una conducta santa y en piedad y esperando la venida del Señor. No quiere decir de que nosotros debemos desear de que venga el día del Señor para destruir a los impíos, porque eso es lo que va a ocurrir. Dios va a destruir a los impíos, ¿sí? O sea, no es que estemos esperando o deseando que venga la destrucción de Dios por los impíos. No, Dios no nos llama a que nosotros deseemos la destrucción de los impíos, pero sí deseamos la venida y el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pero fundamentalmente lo que deseamos es que el Señor nos encuentre preparados, como viviendo en una conducta santa y en piedad, esperando y apresurando la venida del Señor. Eso es lo que Dios espera. Si nosotros tenemos este entendimiento de cuál es el corazón de Dios, de cómo se duele Dios con el pecado, y que Dios trae juicio sobre el mundo, y que Dios ya juzgó a toda la humanidad y que va a volver a juzgar, entonces nosotros debemos esperar en esta conducta santa y en piedad. Este es el corazón que nosotros debemos tener. Pero también debemos ser pacientes, porque quizás puede parecer una tardanza, porque muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, pero todavía el Señor no viene, ya lleva 2000 años diciendo que viene y todavía no viene. Y entonces uno quizás especula, ¿no? Como diciendo, oh, bueno, Dios se demora. Pero, aunque algunos lo tengan por tardanza, lo que debemos entender en realidad que esto no es una tardanza, sino que lo que Dios está haciendo es ser paciente para que todos los que se tengan que arrepentir se arrepientan. Está siendo paciente para buscar el arrepentimiento de muchos, ¿sí? Pero el día que venga va a venir como ladrón de un momento para el otro, donde todos hay otros versículos que hablan, ¿no? Donde la gente se está casando, dándose en casamiento, teniendo hijos, lo que sea, y va a venir de un momento para el otro, ¿sí? Entonces, aunque parece una tardanza, debemos estar preparados porque no es en sí una tardanza, sino es la paciencia de Dios para el arrepentimiento de muchos, y aún cuando el momento en que venga va a venir como ladrón. Entonces nosotros debemos estar preparados en esta conducta santa todo el tiempo para que esto no nos tome a nosotros como desapercibidos.
Esta es la idea, ¿sí? Sino que por el contrario, lo que nosotros hacemos es esperar en su promesa, ¿sí? ¿Y cuál es su promesa? Nuevos cielos y nueva tierra. Esta es la idea. Entonces, de la misma forma que Dios le dio a Noé una promesa, ¿sí? Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio. De la misma forma nosotros tenemos una promesa de que el mundo va a ser exterminado por fuego y que luego de eso va a venir nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí? En los cuales mora la justicia. Es lo que nosotros estamos esperando. Entonces también les animo a esto, a no estar esperando cualquier pseudo promesa, vamos a decir, algo que en realidad no es una promesa, pero que parece una promesa. Nosotros no estamos esperando cualquier promesa de Dios que suene así. Nosotros esperamos lo que verdaderamente Dios prometió. Y lo que Dios prometió está puesto en la palabra de Dios. Esto es súper importante. Cuidado con estar esperando promesas que Dios no prometió. Esto es sumamente importante, porque muchas veces nos hacen creer, hay personas que nos hacen creer sobre promesas o cosas que parecen promesas que en realidad Dios no dijo. Y no hay nada peor, bueno, puede haber cosas peores, pero es muy grave que alguien quiera forzar ponerle palabras en la boca de Dios y hacerle prometer a Dios cosas que Dios no prometió. Entonces, extremo cuidado con esperar o creer cosas que dicen que son promesas de Dios que realmente Dios no prometió. Las promesas de Dios son las que están puestas en la palabra de Dios y están claramente visibles ahí. Y no solamente eso, sino que también tenemos que ver a quién se lo prometió y en qué contexto, por qué se lo prometió. Debemos entender a qué se refiere, si la promesa aplica para nosotros o no aplica para nosotros. La promesa que Dios le dio a Noé aplica para toda la humanidad porque Dios está mostrando que esto es una promesa con toda la creación. ¿Sí? Fíjense, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. O sea que este pacto es con Noé y con toda su descendencia en la cual nosotros estamos incluidos y con todo ser viviente. ¿Sí? Entonces, este es un pacto, el pacto con Noé es un pacto establecido con toda la humanidad en que la tierra no va a volver a ser exterminada con aguas de diluvio. De la misma forma, Dios nos da una promesa, ¿sí? En la cual nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, pero antes de eso tiene que venir la venida del Señor, en la cual los cielos y la tierra serán destruidos por el fuego. Entonces, esperamos en la promesa de Dios, en nuevos cielos y nueva tierra, pero la esperamos en una santa conducta y en piedad. Así esperamos nosotros la venida del Señor. Bien, hasta aquí quiero avanzar. Hoy creo que hemos podido ver un poco sobre la importancia, el sentido del diluvio, por qué vino el diluvio, ¿sí? ¿Qué nos enseña el diluvio? Nos enseña que el pecado del corazón sigue estando en el ser humano, nos enseña sobre las promesas de Dios, sobre algunas de las promesas importantes, promesas que estableció con Noé, nos enseña sobre cómo realmente Dios forma y moldea a la humanidad como un alfarero moldea una vasija, ¿sí? Y podemos ahí también entender, digamos, cuál es nuestra esperanza y cuál es, dónde tiene que estar puesta nuestra fe. Está puesta fundamentalmente en la segunda venida de Cristo, que va a venir a rescatar también a su iglesia, ¿sí? Entonces, espero que esta clase haya cerrado una idea importante en cada uno de nuestros corazones. Y bueno, si tienen preguntas o comentarios, estoy con gusto, voy a tratar de responder si puedo. O comentarios, si quieren comentar algo, pueden quitar el silencio y expresarse libremente. Ari, Sí, Malvina. sí, Mali. Cuando dijiste que Dios tenía poder para destruir, que Él destruye la humanidad, eso no pude escuchar muy bien. ¿Me lo podés volver a decir? Sí, Breve nomás. breve. Bien, Jeremías 18, ¿sí? El alfarero. Jeremías 18, el alfarero. Lo que está diciendo es que Dios
En ese caso de Jeremías 18 está hablando fundamentalmente de la casa de Israel, o sea, del pueblo israelita, ¿sí? Puede construir al pueblo y si se le deshace en sus manos puede destruirlo y volverlo a crear, ¿sí? Para poner un ejemplo, cuando el pueblo de Israel pecó en el desierto, hizo el becerro de oro, Dios le dijo a Moisés, apártate que voy a destruir a este pueblo de Israel y voy a hacer otro pueblo de tu descendencia. Y si Dios quería hacer eso, lo podía hacer. Y Moisés dijo, no, este es tu pueblo. ¿Sí? O sea, Moisés vamos a decir, intervino, ¿sí? Medió para que eso no ocurriera. Pero Dios podía destruir el pueblo de Israel y volverlo a crear y volver y cumplir todas sus promesas igual. De la misma forma, Dios, si quisiera, podría destruir a toda la humanidad hoy por hoy y dejar a un solo hombre y a una sola mujer y volver a reconstruir la humanidad de ahí y aún así cumplir todas sus promesas. ¿Sí? Dios lo podría hacer, ¿sí? Porque Dios es el alfarero que moldea la humanidad en sus manos. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos del alfarero y que estamos hablando de que el alfarero destruye la vasija que se le deformó en su mano y la vuelve a construir, no es simplemente que Dios toca nuestras emociones para que cambiemos, sino es algo mucho más profundo que nos muestre la autoridad tremenda de Dios sobre toda la humanidad para destruir y volver a crear si quiere. Lo bueno es que Dios ha prometido que no va a destruir más la tierra como lo hizo en tiempos de Noé, no va a volver a destruir más por agua, sino que va a venir una destrucción luego por fuego, luego de la venida del Señor. Eso es lo que Dios ha prometido, ¿sí? Pero entonces esta idea del alfarero nos sirve para entender qué es lo que Dios estaba haciendo con la humanidad cuando vino el diluvio y destruyó a todos los seres. Lo que estaba haciendo es destruir la vasija y volverla a crear, por decirlo de una forma. Dale, sí, me quedó más claro. Gracias. Buenísimo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Siéntanse libres para hacerlo. Gaby, Sí. 9:18, embriaguez de Noé, dice el título. Sí. ¿Por qué, vamos a decir, hay una maldición para los hijos que vieron la desnudez de Noé? ¿Simplemente por algo moral o encierra otra cosa eso? Sí, buena pregunta, buena pregunta. Posiblemente podamos tocar algo de esto la semana que viene, pero para darte una respuesta breve en este momento, cuando habla de esta palabra de vio la desnudez o conoció la desnudez de su padre, esta expresión se utiliza en todo el Antiguo Testamento para referirse directamente a relaciones sexuales. No es simplemente de que la vio, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice que Adán no conoció a su mujer hasta, ¿sí? O cuando tal conoció a su mujer, lo que está diciendo no es que la conoció físicamente, sino de que, por ejemplo, procrearon hijos, ¿sí? Entonces se está hablando de algo mucho más fuerte que un simplemente verlo, no es que simplemente lo vio. En este caso, Cam abusó, o esto es lo que nos da a entender la Biblia, que Cam abusó de su padre cuando su padre estaba borracho. Comprendido. Y la otra pregunta que es importante para, no sé si para los yernos, para la nuera o para la suegra, no sé para quién es importante. Pero yo siempre escuché que eran 7 los integrantes en el arca. ¿Eran 7? No eran 8. Ah, por eso mismo. Yo digo que no la contaban a la suegra. No, Porque, no contaban a la suegra. No, sí, 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 sí. no, porque estábamos leyendo con Estelita todo, viste que vos nos dijiste para leer del 6 hasta el 9, y contábamos 8 nosotros. Y ella había escuchado, siempre escuchó 7, y yo no, porque dice que también. eran Pero por ahí Noé Estela con 7 más. Ya lo buscamos, que ahora perdí el versículo. Un momentito. lo mejor por eso, entonces fusión. Si dijo Noé y 7 más, lo mejor por eso. Yo pensé que no la tenía en cuenta a la suegra.
No, está en segunda de Pedro eso. A ver un momentito. Fíjate, segunda de Pedro 2:15. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7. O sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 en total. Noé y 7 más. ¿Sí? Sí. Sí. Y ya que estamos en este versículo, es importante resaltar esto, que dice de que Noé era un predicador de justicia, o sea que el mundo recibió la predicación de Noé para que se arrepienta. Así como hablábamos de Jeremías 18, Dios muchas veces amenaza o da advertencias que en realidad es una promesa si se cumple la condición. Vamos a decir, si Dios dice, arrepentite o te voy a destruir, como Dios le dijo a Nínive en tiempos de Jonás, no, es una promesa en el sentido de que si el pueblo no se arrepentía iba a ser destruido, pero no es una promesa absoluta en el sentido de que pase lo que pase va a ser destruido igual. Es una promesa asociada a una advertencia o asociada a una condición, mejor dicho. Si la condición se cumple la promesa. Entonces, en ese aspecto, Dios advirtió a la humanidad a través de Noé que predicaba la justicia. Y como el mundo no se arrepintió, entonces le vino la destrucción. Entonces es importante que distingamos las promesas absolutas de Dios, donde Dios dice, por ejemplo, nunca más voy a destruir al mundo con aguas de diluvio. Es una promesa absoluta que no puede cambiar. De una advertencia en donde, por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Dios muchas veces que se arrepintieran o iban a ser destruidos. ¿Sí? Eso estaba asociado al hecho de que no se arrepintieran. ¿Sí? Es importante distinguir eso. Las promesas de Dios de las advertencias Amén. de Dios. Que las advertencias se transforman en promesas cuando se cumple la advertencia, o sea, se cumple de que no se arrepintieran. ¿Sí? Entonces es importante esto, de que Dios, a través de Noé, se predicaba la justicia en el mundo. Y como el mundo no se arrepintió, entonces fueron destruidos. Importante también recalcar ese punto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a finalizar orando. Esperemos que haya sido de bendición. Los animo a que inviten a otros, como les estamos diciendo cada vez más seguido. Si ven a alguna persona que quiere aprender la palabra, no se está congregando, o no puede por temas de horario congregarse o lo que sea, o a un tema de ahora de la cuarentena, que por algún motivo la iglesia en donde estén no estén haciendo reuniones por internet o algo, entonces, bueno, siéntanse libres de invitar, o personas que no conozcan de Cristo sobre todo y que les interese poder aprender sobre lo que la Biblia enseña. Así que inviten, siéntanse libres. Y también les comento algo más. Mi idea es poder mandar una especie de breve encuesta anónima, ¿sí? Donde la idea es hacer algunas preguntas sobre, por ejemplo, qué les está pareciendo, si se va muy rápido, si muy lento, si mucho contenido, poco contenido, si se entiende o no, qué temas les gustaría aprender, cosas de ese estilo. Es muy probable que les mande un link alguno de estos días como para que ustedes puedan responder, y si tiene algunos otros temas como para empezar a estudiar algunos otros temas también, que se sientan libres para ponerlo ahí en esa pequeña encuestita, puedan agregar sus opiniones y si hay algún otro temas que les interesaría tocar, así podemos prepararlo y podemos dar esos temas también. Bien, vamos a hablar entonces. Gracias te damos, Señor, Amén. por este tiempo que hemos podido compartir. Quiero pedirte, Señor, que tu palabra haga morada en los corazones de mis hermanos. Señor, que haga morada también en mi corazón, que nos transformes, nos enseñes, nos hagas madurar, nos hagas entender tu corazón y nos hagas ser transformados conforme, Señor, a tu voluntad y a tu propósito. Bendice a mis hermanos, dales descanso, Señor. Bendice a sus familias, sus hogares, Señor, y te pedimos que en todo tiempo tu Espíritu Santo siga guiándonos como hasta hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas Amén. noches, hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Amén, amén. Gloria a Dios. Chao, chao para todos. Chao para Bendiciones. todos. Chao, chao. No preguntaste nada, Isaac, qué raro. Hola, Isaac.